Dios les bendiga una vez más a un sábado más de estos discipulados de doctrinas para la vida. Si no vivimos nuestra doctrina, no tendremos madurez, no creceremos en nuestra vida personal, familiar, como hijos de Dios en este mundo, y no conoceremos al Señor. Así que hoy quiero animarles para que empecemos en oración. Voy a pedirle el favor a Lady Arias. Lady, ¿tú nos puedes dirigir en oración para iniciar en esta tarde? Sí, señor pastor. Listo, entonces dale, ahí te estamos ya escuchando. Amadísimo Dios, te damos gracias, Señor, por un día más de vida, Dios. Gracias, precioso Rey, Señor. También gracias, Señor, por hoy compartir, Señor, con nuestros hermanos, Señor, de la palabra, Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Guíanos cada día, Señor. Aprender, Señor, también para enseñar, Señor. Gracias, Señor, por el pastor, por los hermanos, por cada uno de ellos, Dios, que estamos aquí reunidos, Señor, en el discipulado. Te pedimos, Dios, que nos ayude, Señor, a entender cada día tu palabra y nos guíe, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias, Lady, por dirigirnos en la oración. Y hermanos, vamos a empezar de una vez. Yo quisiera preguntarles la tarea. Teníamos una tarea de hace 15 días ya. Recuerden que ahora estamos haciendo los discipulados cada 15 días. No queremos estar atosigados los sábados de actividades, llenos de actividades, no tener tanto activismo, pero sí ir creciendo. Entonces, ¿quién memorizó? Primero, no les voy a decir ni siquiera el versículo para que queden ahí en suspenso. Sí, sino que ustedes, alguien puede decir el versículo bíblico, familia Bustos Moscoso. A ver, díganos el versículo bíblico. Manuel Felipe. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir del alma y el espíritu, eh, con conturas y tuétanos, Sí. que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos Muy 4:12. bien, mándenle un aplauso a Manuel ahí. Chévere, chévere, Manuel Felipe. Reacciones, mandémosle reacciones. Aquí le mando la mía. Qué bueno. ¿Alguien más memorizó el texto bíblico? ¿Quién ¿Sí? más lo memorizó? Puede habilitar su micrófono. Y recuerden que para uno como maestro es una gran bendición y es una satisfacción saber que ustedes están aplicando y practicando esa sencilla tarea que es memorizar un versículo bíblico. Gracias, Manuel Felipe. Hoy vamos a hablar, bueno, la semana pasada o la última clase hablábamos acerca de la autoridad de la palabra de Dios y cómo toda nuestra doctrina cristiana emana o sale de la palabra de Dios. Así que es importantísimo saber que nosotros no nos inventamos, ¿sí? Sino que todo lo que vivimos y creemos como cristianos sale de la palabra de Dios. Hoy, hermanos, vamos a estar hablando de un tema bien especial y es la doctrina de Dios. Obviamente recuerde que estos discipulados no son profundos en un sentido teológico, sino que estos estudios bíblicos que estamos viendo buscan ser lo más sencillos posibles, a la vez también profundos, buscan ser sencillos, pero vamos a hablar hoy acerca de la doctrina de Dios. Ahí estoy compartiendo ya pantalla con ustedes y Dios, Dios, estas 4 letras, en inglés God, 3 letras, la persona de Dios, nuestro creador. Y hoy quiero que respondamos y analicemos 2 cosas. Primero, ¿conozco al Dios verdadero? Quiero que se pregunte, y es lo siguiente, ¿conozco al Dios verdadero? Y segundo, que analicemos las implicaciones de vivir creciendo en el conocimiento de Dios. Porque todo el mundo tiene un conocimiento, todo el mundo tiene una idea, una definición de lo que es Dios. Nosotros también como cristianos, y por lo menos yo al preparar esta clase he estado preparando también las clases de los varones, de las mujeres, sobre los atributos de Dios y digo, Señor, eso tiene que cambiarnos, esto tiene que
que hacernos crecer en la vida cristiana, en nuestro testimonio. Porque nosotros no podemos llenarnos de conocimiento la cabezota que tenemos, que somos bien cabezones, y ya que eso se quede ahí nada más. Y que en nuestra vida, por ejemplo, no sé cómo es usted como padre, como madre, no sé cómo es como empleado, no sé cómo es su relación personal consigo mismo, su estima personal. Pero si somos cristianos, el conocimiento de Dios debe transformarnos de adentro hacia afuera. Y yo por lo menos que llevo ya más de tal vez 30 años de conocer al Señor Jesucristo, digo, Señor, eso tiene que cambiarme, eso tiene que cambiarme. No puedo quedarme igual, tengo que seguir creciendo. Y por eso vamos a responder la pregunta si conozco al Dios verdadero y que analicemos las implicaciones de vivir creciendo en el conocimiento de Dios. También hoy, por supuesto, tenemos versículo bíblico para memorizar. Quiero pedirle el favor a uno de ustedes de los que está allí, que está viendo la imagen, por favor habilite el micrófono y por favor léanos el recordatorio bíblico. ¿Listo? Lo puede leer cuando quiera el recordatorio bíblico. Entonces ya, hermanos. ¿Listo? Es que ahorita no estoy viendo los participantes que tienen habilitado el micrófono, entonces, por favor, ¿quién tiene habilitado el micrófono? Listo, familia Bustos Moscoso, léalo uno de ustedes, el recordatorio bíblico. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías 9, 23 y 24. Este es un versículo un poco largo para memorizar, pero tenemos 15 días. O sea, de hoy en 15 días, el 30, que tendremos nuestro próximo discipulado, vamos a estar pensando en este versículo bíblico. Es sencillo, o sea, hay que pensar muy bien. Así dijo Jehová, empieza. Así dijo Jehová. Luego empieza, no se alabe el sabio, es decir, no se enorgullezca. Y esto nos sirve, o sea, ir explicando el versículo nos sirve para ir aprendiéndolo. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía. Entonces vamos a hacer como si fuera puñitos. Su valentía se alabe el valiente. Ahora vamos a hacer así. Ni el rico se alabe en su riqueza. Esa es la primera parte. Luego dice, más alábese o enorgullezcase en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Igual también yo les voy a mandar ahorita el PDF, si terminamos la clase completa, el PDF para que ustedes estén, lo pueden imprimir, lo pueden pegar en un sitio que ustedes vean continuamente, la nevera, la cocina, lo pegan ahí cerca al tinto, entonces para que lo estén memorizando. ¿Listo? Así que hermanos, la primera cosa sobre la cual quiero que estemos hablando en esta tarde es ¿quién es tu Dios? ¿De dónde lo sacas? ¿Quién es tu Dios? Y ahorita yo les voy a compartir pantalla, pero quiero que pensemos en esto. ¿Quién es mi Dios? Y quiero que participemos haciéndoles estas preguntas. Ya algunos han participado, así que voy a ir preguntando a algunos hermanos y me van a decir brevemente, por razones de tiempo, para usted, ¿quién es Dios? ¿Quién es su Dios? Quiero preguntarle eso. ¿Y de dónde saca esas ideas? ¿Listo? Así que voy a empezar con los queridos familia Júzgame. Cualquiera de los cuatro, y si José de pronto está con nosotros en esta tarde, sería muy bueno también. Entonces, cualquiera de los cuatro de familia Júzgame, que por favor nos diga para ustedes quién es Dios y de dónde sacan esas ideas. Buenas tardes, hermanos. Soy Marisol. Hola Marisol. Yo creo que Dios, para mí Dios es un ser supremo, el cual nos creó y nos salvó por medio de su Hijo.
y es un Padre misericordioso. Bien, gracias Marisol. Dios supremo, creador, nos salva por medio de su Hijo. Amén. Y es un Padre misericordioso. ¿De dónde sacas eso, Marisol? O sea, ¿de dónde te viene esa definición de Dios, esas ideas? No sé, es como desde pequeña estoy en la iglesia, entonces siempre he tenido como una imagen así de Dios. Amén. Gracias, Marisol, por tu participación. Chévere, nos gusta eso. ¿A quién más? Voy a preguntarle ahora a Lida Guerrero. Lida, por favor, dinos para ti, ¿quién es Dios? ¿Quién es tu Dios? O sea, si hay un salmo que dice, el Salmo 42:3 dice que es como el siervo que busca por las corrientes de las aguas, que tengo los enemigos que me dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Quién es tu Dios? Entonces, Lida Guerrero, por favor, habilita el micrófono y dices, ¿quién es Dios y de dónde sacas esas conceptos, ideas, definiciones? Buenas tardes, hermanos. Bueno, pues para mí Dios es mi Padre, mi Creador, y, y Él es pues como mi todo, ¿no? Sin Él no puedo hacer nada y pues digamos, saco de que Él es mi Dios todas sus características de la palabra. La palabra pues es la que nos da o nos transmite que nosotros tenemos un Dios poderoso en todo momento y que pues por medio de Jesucristo pues hemos sido salvos. Amén. Gracias, Lida. Entonces ahí añadimos a lo que dijo Marisol, Él es todopoderoso y es nuestro Salvador y fundamental que sacamos esas ideas de Dios de la palabra de Dios. Amén. No son invento. ¿Por qué, hermano? La diferencia, cuando tú hablas con alguien que no es creyente o que no es cristiano evangélico como nosotros, la persona también te va a decir muchas cosas de Dios. Entonces va a decir, Dios es la esencia poderosa que sostiene todo el universo. Puede decir algo así esa persona. O hay personas más románticas, entonces ellos utilizan, para hablar de Dios, dicen Diosito. Claro, de pronto a algunos de ustedes, no sé si les ofenda, pero les gusta decir, es que Diosito, ay Diosito lindo, ay Diosito hermoso. Entonces, yo creo que cuando leemos la Biblia, si encontramos un Padre amoroso, un Dios que es tierno y compasivo para con nosotros, pero a la vez que es un Dios soberano, es un Dios rey de reyes, es un Dios señor de señores, es un Dios grande, es un Dios eterno, ¿verdad? Entonces es nuestro concepto de Dios. Ahora, quiero hacerles otra pregunta y aquí quiero que nos asinceremos con la siguiente pregunta y es, ¿cuántos de ustedes han tenido en alguna ocasión de su vida cristiana dudas respecto a la persona de Dios y su existencia? ¿Verdad que sí? Yo alguna vez he tenido dicho, bueno, Dios existe, no existe. Y por eso es que nosotros debemos afirmarnos. Hermana Isabelita, díganos. Bueno, uno a veces humanamente, ¿no? Y hermanos, ay, buenas tardes, hermanos, no los saludé. Amén. Uno cuando tiene muchas dificultades, cuando tiene tropiezos y cosas que le llegan en la vida de uno, a veces uno mismo, o a mí me ha pasado, yo digo, Dios, yo me arrodillo, lloro ante ti, yo te pido, yo te ruego, yo estoy siempre delante de ti, ¿dónde estás? Que yo no veo tu mano en mis cosas. Esa es una de lo que yo siento a veces cuando pienso que Dios no está conmigo. Hermana Isabelita, muchas gracias y también buenas tardes. Sí, oigan, ¿no les he dicho buenas tardes de pronto? Y todos diciendo buenas tardes y el pastor no dice buenas tardes. Entonces, buenas tardes otra vez para todos. El Señor Jesús en la cruz del Calvario, Él también dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él sintió una ausencia del cuidado, de la protección de Dios como Padre. En los momentos difíciles, como bien señalaba la hermana Isabel,
decimos, ¿dónde está mi Dios? ¿Por qué Dios no me ayuda en este momento? ¿Por qué Dios me deja solo? Y el enemigo puede aprovechar esa situación para que nosotros digamos, es que Dios realmente no existe. Ahora también, si por ejemplo estudiamos un poco más o vamos a la universidad, la mayoría de las personas que vamos a encontrar son personas que niegan la existencia de Dios, los mal llamados ateos, ¿no? Dicen, no, es que Dios no existe, es un invento del hombre. El hombre creó a Dios, las religiones fueron creadas por el hombre por no comprender la naturaleza creó a Dios. Sin embargo, hay algo interno en nosotros que nos dice que hay una causa de todo, una causa suprema de todo, ¿sí? Que nosotros no podemos ser una casualidad de una explosión, de un Big Bang, no, sino que hay una causa de todo. Y así no seamos, o algunos no sean creyentes evangélicos, son teístas, creen en la existencia de Dios. Y eso es importantísimo. Nosotros podemos, sí, en algún momento de nuestra vida decir, Señor, quiero profundizar más en tu conocimiento y para eso debemos ir a la palabra de Dios. También hay libros cristianos que tratan una parte de la teología que se llama apologética. Anótenlo allí, igual se los voy a escribir en el chat, apologética. Y esta rama de la teología o de la doctrina cristiana tiene que ver con la defensa de la fe y también tiene que ver con los argumentos de la existencia de Dios. Pero hoy no vamos a discutir tanto la existencia de Dios porque para nosotros Dios es real. Y así nosotros no creyéramos en la existencia de Dios, ¿usted cree que Dios se afana por eso? Dice el necio en su corazón, el Salmo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. También dice Romanos 1:28 que no habiendo glorificado a Dios ni le dieron gracias a Dios, se envanecieron en sus razonamientos. Así que por eso, la gente que no cree en Dios es porque ha sido entenebrecida en su corazón. ¿Listo? No se les olvide, hermanos, que esta rama de la teología o de la doctrina se llama apologética y ustedes pueden buscar en internet, hay páginas sobre apologética cristiana. Entonces, es muy bueno como para poder argumentar con los demás. Entonces, en primer lugar, ya les pregunté qué es Dios, quién es Dios, de dónde sacamos esas ideas. Y lo que quiero que veamos a continuación es esta pregunta, ¿quién es tu Dios? Escribí esto, muchos de nosotros tenemos un conocimiento y una vivencia errada de Dios sencillamente porque no le buscamos según su palabra. Aún hay cristianos, como señalaba la hermana Isabel, que por ejemplo dicen, no, pastor, yo estoy desanimado porque Dios no me responde, porque, por ejemplo, yo di una ofrenda para que Dios sanara a mi hijo, o yo ayuné para que Dios obrara un milagro, o es que Dios, yo no sé Dios qué tiene conmigo, y siempre anda quejándose. ¿Ha escuchado cristianos así? Yo sí. ¿Y esto por qué es? Porque nuestra imagen de Dios, por decirlo de esta manera, porque la Biblia dice que no nos hagamos imagen y semejanza a Él, refiriéndose a la fabricación de ídolos, a la adoración de ídolos, pero nuestro concepto de Dios es un concepto que no se fundamenta en la escritura, en la palabra, en la Biblia, sino es un conocimiento de Dios y un concepto de Dios que se fundamenta más en nuestras emociones, circunstancias, que en las convicciones bíblicas. Por eso ahí les puse, muchos de nosotros tenemos un conocimiento y una vivencia errada de Dios, sencillamente porque no le buscamos según su palabra. Y desde Génesis a Apocalipsis, también yo les animo a hacer este ejercicio práctico en sus casas, como estamos hablando de doctrina práctica, es ir leyendo la palabra de Dios buscando sus atributos, es decir, sus cualidades, sus características, su carácter, su forma de ser. Entonces, por ejemplo, cuando tú lees Génesis 1:1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, entonces lo que vamos a encontrar es a un Dios creador, ¿verdad? Pero no solo creador, sino un Dios que es ¿qué? Todopoderoso. También vamos a encontrar que Dios es la causa de todo, en el principio Dios, es decir, no hay nada antes de Dios, en el principio Dios.
Entonces yo les animo a realizar sus devocionales, a leer la Biblia y decir, ¿qué atributo encuentro aquí de Dios? ¿Qué atributo encuentro aquí de Dios? No sé si esta semana en sus devocionales o, por ejemplo, nosotros con Gabriel hemos estado leyendo la Biblia en un año y el devocional de ayer, la lectura de ayer, ¿de qué fue? Acuérdame, mi amor. Se me olvidó si no era, ¿qué fue la del buen samaritano? ¿La de ayer de qué era? Sobre dejar a los niños venir a mí. Dejar a los niños venir a él. Entonces, ahí sí, es un padre amoroso que nos acepta. ¿Listo? ¿Y eso qué va a hacer, hermanos? Que nuestro pensamiento, nuestras emociones y nuestras convicciones sean cambiados por la palabra de Dios para conocer al Dios de la palabra y no al Dios que nosotros nos imaginamos. Porque nosotros tenemos un concepto de Dios, conceptos de Dios, de cómo debe obrar, de cómo es Dios, de cómo se comporta. Y muchas veces no de acuerdo a la palabra de Dios, sino de acuerdo a nuestras emociones y nuestras circunstancias. Amén. ¿Alguien quiere opinar algo? Dale, mi hermano Elkin. Buenas noches. Buenas noches. Algo que quizá no tuvimos ahorita en cuenta, o pues, o creo yo, que todo lo que dijimos de quién era Dios, pero no dijimos algo muy importante, que es que Él nos creó, pero nos creó a su imagen y semejanza. Somos similares a Él. Y por eso yo creo que también nos ve como hijos y nos ama tanto, porque somos sus hijos. Nos da un amor inmenso, pero que somos como Él. De pronto no con los poderes, pero sí con sentimientos, con un espíritu, con una conciencia, que quizás es lo que no tienen los demás seres que Él creó. Amén, hermano. Muchas gracias. Claro que sí. No se nos olvide también que Dios nos creó a su imagen y semejanza, es decir, que dejó en nosotros, pues, de su espíritu, que somos su creación y que también dejó en nosotros esa parte moral que revela sus atributos, ¿no? Una parte creativa, una parte, la inteligencia del ser humano es tremenda, pero también una parte moral, de valorar, de analizar y discernir entre lo bueno y lo malo, lo correcto o lo incorrecto, la verdad de la mentira. Amén. Eso lo hace Dios. Tremendo, ¿no, hermanos? El Dios que adoramos. Ahora, mis amados, quiero seguir compartiendo con ustedes y quiero hacerles una serie de preguntas. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Creo que vamos bien ajustaditos de tiempo. Y aquí alguna serie de preguntas. Va a preguntarles lo siguiente. Discúlpeme acá. Lo que pensamos y creemos sobre Dios. Lo que pensamos y creemos sobre Dios. Vamos a profundizar un poquitico más. Ya no, tal vez las definiciones que hemos dado han sido buenas. Sí, creador, padre, poderoso. Pero como ustedes ya llevan más de un año conmigo en la iglesia y son mis discípulos, y yo saco pecho de ustedes y digo en la iglesia Roca de la Eternidad hay tremenda gente tan inteligente, quiero que me digan, por eso puse el signo de pregunta, cada uno de ustedes va a tener 5 segundos para pensar un atributo de Dios, una cualidad de Dios. Por ejemplo, en mi caso yo soy, no sé, mis ojos son cafés, es un atributo, ¿sí? Yo soy alegre, por ejemplo, atributos de Dios. Ahora vamos a pensar ahora, tienen 5 segundos para pensar cada uno, yo voy a decir aquí al azar, sé que algunos no pueden habilitar el micrófono porque me dijeron con anterioridad, o el video, pero voy a preguntar, dame un atributo de Dios, porque, por ejemplo, aquí tenemos hermanos que llevan 10 años en la iglesia, 5 años en la iglesia, por lo menos un atributo, y ustedes las mujeres y los varones hemos estado viendo los atributos de Dios, así que pilas, hermanos. Ahí vamos a jugar a la ruleta. Vamos a ver quién me cae acá. Por la A de Adriana Morales. Adriana, danos un atributo. Habilita el micrófono, por supuesto. Hola, hola. Hola, Aquí hola. estoy. Un atributo omnisciente. Omnisciencia. Listo. Omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? Omnisciencia, que Dios todo lo sabe. Amén. Gracias, Adriana. Dios todo lo sabe. Él todo lo sabe, hermanos. Todo lo que pasa. Gracias, Adriana. Ya no podemos repetir ese atributo. Siguiente.
A ver, Adriana, con la B, Blanca Capazán. Hermana Blanquita, un atributo que no sea omnisciencia. ¿Puedes habilitar el micrófono? Listo. Omnipresente. Omnipresente. ¿Qué quiere decir omnipresente? Él está en todas partes está el Señor con nosotros. Que Él está en todas partes. Gracias, hermana. Sí, y me hizo acordar, yo no soy bueno para los chistes, ustedes saben que yo no soy bueno para los chistes. La hermana Blanquita me hizo acordar. No lo vemos, pero Él está con nosotros. Ah, bueno, no lo vemos. Yo pensé que no me estaba viendo a mí. Listo, hermana, gracias. Entonces, omnipresencia. Y me hizo acordar de una hermana que no iba a los cultos porque tenía unas gallinas. ¿Se acuerdan ustedes la ilustración? Recuerden que yo no soy bueno para contar chistes. Entonces, el pastor le dijo, hermana, ¿por qué no va a la iglesia? Y la hermana le decía, pastor, es que me roban las gallinas, me roban las gallinas. Y el pastor dice, mi hermana, tranquila, que Dios va a estar cuidando sus gallinitas. Venga al culto. Y entonces cuando el pastor está en el culto pregunta, ¿cuántos saben que Dios está acá? Y toda la iglesia que dice, amén. Y la viejita, ay, mis gallinas, ¿quién las está cuidando? Pues que se le olvidó. ¿Qué se le olvidó? Chiste del pastor, haga así, haga así. ¿Qué se le olvidó a la hermana? Que Dios es omnipresente. Amén. Dios es omnipresente. Gracias, hermana Blanquita. Vamos a otros, a ver, ¿a quién más le decimos? A, B, C. No hay nadie por la C. Por la D. D tampoco. Entonces vamos con la hermana Carmen. Solo con el micrófono, hermana Carmen. Un último atributo de Dios. Omnipotente. Omnipotente, ¿qué quiere decir eso? Que Él es poderoso. Amén. Él es poderoso. Gracias, hermana Carmen. Dicen, ¿será que Dios puede crear una piedra que Él no pueda mover? Es una pregunta ahí que hacen los incrédulos. Y bueno, la respuesta es, Dios nunca va a ir en contra de su carácter. Esa es la respuesta. Dios pudiera crear una roca que Él no pueda mover, efectivamente, pero Él no va en contra de su carácter. ¿Listo? Así que no va a ser algo que vaya en contra de su propio carácter. Bien, hermanos, quiero presentarles aquí una imagen acerca de lo que creemos de Dios como iglesia, históricamente hablando, que hemos creído nosotros de Dios. Y dice así, creemos en Dios, quien es creador de todo, que ha existido eternamente y revelado en tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aunque es un solo Dios en presencia, esencia y gloria. Dios es eterno, infinito y soberano. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente e inmutable. Inmutable se refiere a que Dios no cambia. Dios es santo, justo y recto. Dios es amor, Dios es compasivo, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Otros atributos de Dios, Él es fiel, Él es verdad, Él es luz. ¿De dónde sacamos esos atributos? De la palabra del Señor. No es porque nosotros nos inventemos eso, sino que los cielos cuentan la gloria de Dios, firmamento anuncia la obra de las manos, dice el Salmo, pero la palabra de Dios revela la grandeza de Dios y el Señor Jesucristo revela la salvación de Dios. Ahora, si usted, por ejemplo, se pusiera a escribir, y es también un ejercicio práctico, ya le dije, uno que puede hacer es que en sus devocionales usted lea el carácter de Dios. Este ejercicio es que usted anote las cualidades de Dios. Aquí hemos dicho algunos atributos de Dios, no todos. No todos. Y usted ore basado en los atributos de Dios. Por ejemplo, Señor, tú eres creador de todo. Eres todopoderoso, Señor. Tú eres eterno, Señor. Tú conoces mis tiempos. También, Señor, gracias por estar en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias porque tú eres glorioso, estás sobre todas las cosas.
Entonces, ore los atributos de Dios. Ore los atributos de Dios, porque una de las metas es ver las implicaciones de que nosotros creamos en Dios. Y yo creo que si nosotros leyéramos la Biblia pensando en los atributos de Dios y oráramos, ¿ustedes oran? ¿Qué es orar, hermanos? Hablar con Dios, Hablar oráramos. con Dios. Gracias chicos. Si oráramos de acuerdo a los atributos de Dios, creyendo y también de pronto definiendo de acuerdo a la palabra y los atributos, ¿sabe qué pasa? Dios mismo nos ministra a través de su carácter. Porque, por ejemplo, usted dice, Señor, tú eres omnipresente. Y no es que es un ovni por ahí, no, un objeto volador no identificado, es omnipresente. Te dice, Señor, tú eres omnipresente y tú vas a guardar mi familia. La viejita puede decir, tú vas a cuidar mis gallinitas. Sí, en esos tiempos de inseguridad, que se meten los ladrones a la casa y todo el asunto, usted sale del culto, tú vas y tú vas a proteger mi casa. Pero también Dios es soberano y, Señor, si algo pasa, tú tienes todo bajo tu control. Usted sabe que uno de los atributos que más maltratamos es el de la soberanía de Dios. Por ejemplo, una vez una hermana estaba enojadísima, y me dice, pastor, yo sé que Dios es soberano. Y yo dije, pero no lo entiende. Dios es soberano quiere decir que Él es rey sobre todo, que Él tiene control sobre todo y que Él hace su voluntad como quiere. Eso es que Él es soberano. Pero, por ejemplo, pónganle cuidado a esto. Malinterpretaciones de los atributos de Dios. En la sanidad. Entonces decimos, no, Dios, tú eres todopoderoso, tú vas a sanar a mi abuelita, porque tú eres todopoderoso, entonces yo no voy a ir al médico, no voy a llevar a mi abuelita al médico, ni le voy a dar aspirina ni acetaminofén. ¿Será que es eso orar de acuerdo a los atributos de Dios? Es malinterpretar los atributos de Dios. Es claro, yo sé que Dios es poderoso, pero también sé que Él es soberano. Y que si Él quiere sanar a mi abuelita, la va a sanar. Y si no quiere sanarla, no la va a sanar. Eso es importantísimo. Otro atributo de Dios. Entonces, que Él es misericordioso, o más bien, digamos, Él es soberano. Ese atributo le gusta a mucha gente hoy día. Dios es soberano. Entonces, cualquier pregunta. Pastor, ¿y los niños que mueren van al cielo? Dios es soberano. Pastor, ¿y cuando una iglesia se divide? Dios es soberano. Pastor, ¿y cuando tengo peleas con mi mujer? Dios es soberano. No. También el hombre es responsable. ¿Entienden, hermanos? Somos responsables. Entonces, se cuenta la historia de un hombre, un señor, un varón, que le pegaba a su esposa y la maltrataba verbal y físicamente. Entonces fue cuestionado, fue exhortado por el pastor y algunos hermanos maduros de la iglesia dijeron, hermano, nosotros notamos que el trato con su esposa es un trato crudo, rudo. Usted le pega a su esposa y su esposa nos ha mostrado algunos moretones. Hoy vino morada, hoy vino con un ojo morado al templo y no fue que se agarró con ningún demonio. Pastor, hermano, ¿qué está pasando? Y dice, sí, tenemos ciertos problemas, pero tranquilos, Dios es soberano y Dios conoce todo. No malinterpretemos, hermanos y hermanas, los atributos de Dios para justificar nuestra desobediencia a Él. Por ejemplo, Dios es todopoderoso, pero si no buscamos y no trabajamos, Dios es amor, Dios es justo, Dios es misericordioso. No maltratemos los atributos de Dios. Amén. ¿Cómo vamos, hermanos? Bien, ¿cierto? Ya vamos finalizando. Y lo otro que quiero hablar es lo siguiente. Ya nos queda poquitico tiempo, pero vamos bien. Y es la relación entre el conocimiento y práctica, que ya les he hablado en sus devocionales, en su forma de orar y en la forma de entender los atributos de Dios. Por eso esta última. Todos aquellos que conocemos al único Dios verdadero, no podemos más que ser transformados por Él en todo lo que somos. O sea, eso nos lleva a integridad, a libertad y a excelencia en todo lo que hacemos.
Entonces, ahí están las dos cosas, lo que somos y lo que hacemos. El conocimiento del Dios verdadero nos transforma en nuestro interior, lo que somos, para que en lo que hacemos seamos íntegros, tengamos libertad y hagamos las cosas lo mejor para nuestro Señor. Y la conclusión, hermanos, ahorita voy a resumir esto. Lo que pensamos y creemos sobre nuestro Dios debe llevarnos a profundizar nuestra vida de adoración y testimonio. Lo que pensamos y creemos sobre nuestro Dios debe llevarnos a profundizar nuestra vida de adoración y testimonio. El conocimiento de Dios nos debe transformar. Piense en Jacob, piense en Moisés, piense en Isaías, piense en Jeremías, piense en el rey David, piense en el apóstol Pablo, piense en el apóstol Pedro, piense en usted. El conocimiento de Dios nos revela a su Hijo que nos salva, pero nos transforma para crecer y ser de influencia en el mundo. Les animo a que sean el conocimiento de Dios. Amén.